Él muestra a Hegel como un gran pensador izquierdista que no tuvo más remedio que aparentemente acoplarse a los designios de la Universidad Alemana de principios del siglo XIX para salvar su cargo, su profesión, su vida, y así, estimado público, trabajar en el fondo para generaciones posteriores, y así rescatar para generaciones muy distantes la filosofía hegeliana. O sea, aquí lo pintan a Hegel, Marcuse pinta a Hegel como a un revolucionario que se disfraza de conservador porque piensa en el muy largo plazo. O sea, no piensa en la vida propia ni en el régimen prusiano de las primeras décadas del siglo XIX, sino que Marcuse lo pinta a Hegel como a un revolucionario que se disfraza muy exitosamente y que para 100 o 150 años después trabaja bajo la máscara de un pensador conservador. Entonces, el intento, estimado público, es muy interesante porque no solo se refiere a Hegel este libro. El subtítulo dice, ¿no?, Hegel y el surgimiento de la teoría social, pero en el fondo es un intento de rescatar a toda la filosofía alemana en sus exponentes más notables, Fichte, Schelling, etc., para una corriente izquierdista y progresista. En una palabra, lo que hace Marcuse es una reconstrucción de la historia de las ideas, donde nos muestra a nosotros, los lectores muy posteriores, a 150 o más años de distancia de Hegel, nos muestra a Hegel, a Fichte, a Schelling y a toda la generación de esa época, la muestra como el estadio preparatorio, como la etapa necesaria preparatoria de la filosofía marxista revolucionaria. En una palabra, estimado público, lo que hace Marcuse es una brillante reconstrucción de la historia de las ideas desde Hegel adelante, mostrándonos algo que va a gustar a ustedes. La gran filosofía siempre es progresista. O sea, los grandes pensadores, Hegel, Schelling, etc., aún sin saberlo ellos mismos, la teoría de Marcuse, sin saberlo ellos mismos, eran pensadores que trabajaban por el triunfo del racionalismo democrático. Fíjense ustedes esta relativa originalidad de Marcuse. O sea, es una historia de las ideas reconstruida bajo la premisa de que la gran filosofía no puede ser fascista. O sea, no puede ser como lo dicen los filósofos oficiales alemanes de ese periodo, sino que la gran filosofía siempre ha trabajado en favor de ideas que podríamos llamar hoy de izquierda. El Marcuse fomenta también o promueve esta idea con algunas inclusiones muy interesantes sobre la filosofía clásica. No solamente en esta obra, sino en muchas otras, Marcuse, como les decía, el gran historiador de las ideas, ha tratado de mostrar que existe en el fondo una gran línea en la historia de las ideas. Sócrates, Platón, Aristóteles, Jesucristo, Cicerón, Santo Tomás de Aquino, todos ellos desembocarían, estimado público, en la gran filosofía de la Ilustración del siglo XVIII y en el pensamiento progresista izquierdista del siglo XIX con Marx a la cabeza. O sea, es una reconstrucción muy interesante que nos muestra una especie de hilo conductor que va de Sócrates, obviamente el mismo a Marcuse, un hilo conductor del gran pensamiento progresista
histórico, y que los realmente grandes pensadores, Aristóteles, Cicerón, etc., todos habrían sido, de acuerdo a Marcuse, pensadores democráticos izquierdistas. Es naturalmente una reconstrucción, estimado público, que puede ser criticada, y ha sido, porque tiene evidentemente una especie de sesgo izquierdista al tratar de mostrar que toda la filosofía desemboca en un Marx progresista, no en el Marx soviético, sino en el Marx del marxismo occidental en la escuela de Frankfurt. Pero de todas maneras es un libro muy erudito, con muchísimas observaciones interesantes, además de un gran experto en la historia de las ideas, donde nos muestra que se puede construir una línea, digamos, democrático-progresista en el curso de la historia universal. Los grandes pensadores, empezando por Sócrates, incluyendo a Jesucristo, etc., habrían sido pensadores progresistas y no conservadores. Por razones de tiempo pasaremos en el acto, estimado público, a ver la otra gran obra filosófica que se llama Eros y Civilización, que apareció en 1955 y que lleva como subtítulo un aporte filosófico a la obra de Sigmund Freud. Hoy en día, estimado público, hay una especie de renacimiento de las ideas filosóficas del psicoanálisis freudiano. Basta que les nombre a ustedes algunas personalidades que ahora están de gran moda justamente en los últimos años, actualmente, como Jacques Lacan, Elena Rudinesco y muchas otras damas que realmente hacen una especie de monopolio de la interpretación psicoanalítica. Y hoy en día hay una especie de revalorización de Freud, no como terapeuta, porque parece que la terapia freudiana en la praxis no sirve para nada. No sé, yo nunca me he sometido a un análisis de ese tipo, pero hay muchos testimonios que dicen que el aporte principal de Freud no ha sido un aporte clínico-médico, sino un aporte filosófico-literario, lo cual puede ser verdad, ¿no? Y todas estas nuevas reconstrucciones del psicoanálisis como filosofía, como les decía, son sobre todo mujeres, la señora Rudinesco, Marthe Robert y muchas otras damas están dedicadas a demostrar el enorme potencial filosófico del psicoanálisis, y esto es naturalmente no poniendo a un lado, pero olvidándose del posible aporte clínico-médico. O sea, se salen del aporte clínico-médico y se concentran en el aporte filosófico de Freud. Es también lo que ha tratado de hacer, lo vamos a ver en la próxima sesión, cuando estudiemos a un pensador actual, como es Jürgen Habermas, que en estos días ha cumplido 90 años y que acaba de publicar en 1700 páginas y varios tomos, o sea, ha estado trabajando en sus últimos años muy activamente, un ejemplo, como les decía en la última sección, para nosotros, en una obra que se llama Otra historia de la filosofía. Lo que he leído en un resumen es que él también, Habermas, muestra que la grandeza de Freud ha estado exclusivamente en el campo filosófico, que los aportes médicos simplemente son que es mejor ni siquiera preocuparse por eso. Eros y Civilización de Marcuse de 1955 es uno de los primeros intentos en ese sentido de mostrar la originalidad filosófica de Freud.
se debe, estimado público, a que en 1955, imagínense ustedes, eran los años más duros de la Guerra Fría, la abierta confrontación de Estados Unidos con la Unión Soviética, las amenazas de una destrucción mutua con armas atómicas. Ustedes no se pueden imaginar la atmósfera, yo diría, de zozobra mundial que se vivía en esos años. En esos años, y esta atmósfera, por eso la menciono, fomenta una visión pesimista de la historia. Y esa visión pesimista es la que trabaja Marcuse, uniéndose a Freud. ¿Qué es la historia, estimado público? La historia es la domesticación de nuestros instintos y sobre todo de nuestra espontaneidad. ¿Qué es lo que distingue a nosotros de los animales? Sola y exclusivamente el hecho de que nos hemos autodomado, nos hemos domesticado. Todos nosotros, estimado público, me duele mucho decirlo ante este ilustre público, somos animales domesticados. Y ese es nuestro punto de honor. Eso es lo glorioso, que nosotros hemos aplastado nuestros instintos espontáneos. O sea, hemos pagado el progreso de la teoría freudiana que Marcuse la toma. Hemos pagado el precio del progreso domesticando todo lo espontáneo que hay en nosotros. Este curso es una buena demostración de ello. Por ejemplo, ustedes aquí, domesticadamente, lo digo así de forma clara, escuchan al profesor cuando desearían dormirse o irse. ¿No es cierto? Estas cosas repetitivas, aburridísimas, siempre en el fondo lo mismo, etc. Ustedes no ven el momento de que termine esta clase y por lo tanto concluya esta tortura. Y sin embargo ustedes se quedan. Y sin embargo ustedes se mienten a sí mismos diciendo, nos quedaremos porque alguito tal vez podríamos aprender. Entonces, con esa esperanza racionalista, es una esperanza estrictamente racionalista, ustedes se quedan, ustedes dominan su deseo de irse además de esta aula fría, ustedes dominan ese impulso porque piensan racionalmente que puede haber una ganancia cognitiva en quedarse. Entonces, solamente eso nos lleva a ustedes a aguantar el frío, el aburrimiento, etcétera, etcétera. Ese es en el fondo la historia universal. O sea, no es muy diferente a cualquier otra actividad humana. Eso es lo que trata de mostrarnos Marcuse con la ayuda de Freud. Nosotros llevamos una vida aburrida, tediosa, ordenada, altamente civilizada. ¿Qué quiere decir? Altamente sometida a patrones de la racionalidad instrumental. Por ejemplo, en lugar de matar al tipo que nos insulta, nosotros le hacemos un juicio. ¿No es cierto? No lo pegamos directamente como sería tal vez nuestro primer instinto, sino que ordenadamente le hacemos un juicio. Cuando tenemos pérdidas, no matamos al tipo que nos ha ocasionado las pérdidas, sino que hacemos un juicio para un resarcimiento de daños. Son todos ejemplos tomados de Marcuse. Nuestra vida es una vida, en el fondo, altamente compleja, porque nosotros hemos domesticado nuestros instintos con una gran complejidad organizativa, logística y técnica. O sea, la cultura son en el fondo las formas extraordinariamente refinadas de una tendencia a domesticar nuestras reacciones espontáneas. Solamente en dos ambientes, en dos dimensiones de la realidad humana, todavía
todavía hay campo para la espontaneidad, según Marcuse, en el campo de la vida íntima, familiar y en el campo del arte y la literatura. En esas dos dimensiones son las únicas donde todavía hay campo para lo espontáneo. Según Marcuse, lo estrictamente humano, lo genuinamente humano, sería lo espontáneo. Entonces, la regulación de los instintos y de los afectos ha ocurrido, estimado público, mediante algo altamente provechoso, que es la diferenciación de roles. Si nosotros nos comparamos con los animales, por ejemplo, los que están más cerca de nosotros, que son los perros y los gatos, nosotros notamos en el hábitat de perros y gatos que todos se comportan más o menos igual, a pesar de que también nuestros amigos, los perros y los gatos, tienen gustos diferentes, les gusta algunos tipos de comida, algunos otros, pero en general los roles y las funciones de perros y gatos son muy elementales, no son diferenciadas. En cambio nosotros hacemos filosofía, política, arte, cosas técnicas, según roles muy diferenciados. Un filósofo actual no entiende cómo funciona, por ejemplo, un simple ascensor. ¿No es cierto? Si se arruina un ascensor en un edificio, un filósofo como yo, a pesar de tratar de comprender el profundo mecanismo, no haría pues nada, no serviría para arreglar el ascensor. O un ejemplo mucho más dramático. En un vuelo, digamos, que le da un infarto al piloto, se muere. Un filósofo como piloto sería simplemente una desgracia. Puede ser que un filósofo altamente inteligente, es un ejemplo de Marcuse. Por ejemplo, él a los 70 años, altamente inteligente, que ha tratado de comprender el mundo al mando de un avión, sería una catástrofe. Por la diferenciación muy aguda de roles y funciones. Y esa diferenciación es la otra cara de la domesticación de los instintos. O sea, hemos tomado nuestros instintos y hemos ganado en la pluralidad de nuestro comportamiento, en la diversidad de roles. O sea, la domesticación de los instintos es algo negativo porque anula la espontaneidad, pero al mismo tiempo es positivo, algo muy positivo, porque permite la diversificación de roles y naturalmente el alcanzar las alturas que conocemos en la técnica, en la filosofía, en la literatura. Todo eso no habría sin la domesticación de instintos. Como Marcuse es especialista en literatura, él ha demostrado que los más grandes literatos, por ejemplo su favorito, Friedrich Schiller, solamente ha conseguido la calidad artística de su obra mediante el disciplinamiento cotidiano. Me permito un paréntesis porque es uno de los temas recurrentes en la filosofía de Marcuse. Mostrarles a ustedes solo un instante lo que es una vida domesticada, pero razonablemente domesticada, que es algo que yo les aconsejo a ustedes, obviamente. O sea, una domesticación que tiene sus méritos. En Alemania, en la literatura alemana, existen dos clásicos, Schiller y Goethe. Los institutos de cultura alemana para el exterior llevan el nombre de Goethe, aquellos en el interior de Alemania el nombre de Schiller. Los institutos oficiales son los dos absolutos clásicos. Y además, como eran amigos, están siempre representados como un dúo. La estatua más famosa es la estatua de Schiller, que era muy grande y fuerte, abraza a Goethe, que era pequeñito, pero mayor.
Entonces, esta es la representación de lo clásico por excelencia. Además, lo clásico por excelencia incluye naturalmente a lo romántico. Ambos prefiguran lo romántico. Es decir, es la gloria literaria alemana. ¿Por qué se elige a Schiller para explicitar el problema del disciplinamiento? Porque la vida de Schiller fue una vida trágica. Él murió a los 40 años, estimado público, y él como médico, él sabía que iba a morir muy joven, porque tenía una enfermedad pulmonar absolutamente incurable y además una enfermedad que le dificultaba la vida diaria, porque respiraba muy mal, es decir, todo lo que hacía le costaba un enorme esfuerzo. Pero aquí lo bueno es lo que explica Marcuse. El Schiller ha logrado producir una enorme cantidad de obras clásicas, las tragedias clásicas alemanas, Guillermo Tell, María Stuart, esas grandes obras clásicas sobre Schiller. Y él ha logrado eso sola y exclusivamente porque no se dejaba vencer por la enfermedad de los dolores. Ese es el mensaje que nos da Marcuse. O sea, esa es una vida en favor del arte, o sea, en favor de lo que podríamos llamar la esfera del placer estético que causa la lectura de las obras de Schiller, pero al mismo tiempo esa obra en favor del placer estético fue construida con una disciplina férrea. Todos los días, estimado público, vencer el dolor y la enfermedad. Y esto significaba hacer una vida ultraordenada. Nada de mujeres, nada de placer, nada de fracachelas, nada de los placeres normales de la vida. Nada. Solamente la vida ultradisciplinada de un enfermo que sabe que va a morir. Entonces, para Marcuse, este es el ejemplo ideal, estimado público, de cómo nosotros, y en general, cómo la humanidad ha domesticado el instinto. Porque ¿cuál era el deseo de Schiller? Meterse en cama y dormir. Nada más. Es lo que él todo el día soñaba con eso. Dormirse, no sufrir, o tomar un fuerte, en esa época se tomaba laudanum y otros opiáceos. Eso era lo que él quería. Y sin embargo, él, 40 años, resistió esa tentación fácil a dormirse, a no hacer nada, a evitar el dolor, para dejar una gran obra a la humanidad. Por lo tanto, la disciplina, la domesticación de los instintos es naturalmente algo negativo, pero al mismo tiempo es algo positivo. Entonces, en la mejor tradición de la Escuela de Frankfurt, lo que Marcuse nos muestra, estimado público, es el carácter bifronte, o sea, dos frentes, el carácter ambivalente, ambiguo de toda producción humana. La historia de la humanidad es la historia de la domesticación de lo espontáneo. Y esa domesticación de lo espontáneo ha producido cosas realmente notables, como la obra de Schiller o los avances de la filosofía, de la ciencia y de la técnica. O sea, esa notable ambivalencia, esa ambigüedad del esfuerzo humano es lo que él nos quiere mostrar estudiando la obra de Freud. La obra de Freud, estimado público, termina con las famosas palabras. Ustedes saben que hay esa capa profunda de los instintos que se llama el ego. Y en cambio, lo de arriba, el ego es la parte racional, aunque sea, según Freud, la más pequeña. Y Freud mismo dice que el proceso civilizatorio es que el ego avanza sobre el ello. O sea, el ego racional avanza sobre lo irracional. Y entonces, el proceso
que nos puede salvar de la autodestrucción es que nosotros avancemos en el campo de la racionalidad dominando nuestros instintos, porque hay el instinto de la agresividad, sería una estupidez el negarlo. Hay el instinto de la destructividad, que es lo que hemos hablado en la última sesión con respecto a Fromm, a la obra de Fromm. Nosotros tenemos esos instintos de destruir, fregar al prójimo, arruinar al otro, etc. Lo único, aquí terminamos, estimado público, es que hay que comprender que el progreso, la diferenciación de roles y funciones, el progreso de la razón sobre los sentimientos, todo eso, estimado público, se paga con un precio. Y ese precio está indicado en la famosa obra de Freud, El malestar en la cultura. O sea, nosotros no nos sentimos bien, según Freud, como civilizados. Nos gustaría sentirnos mejor como gente que hace su gusto sin preocuparse por el otro o por razones filosóficas, etc. Como ven ustedes, este aporte filosófico a la teoría de Freud lleva naturalmente a hacerse algunas preguntas muy interesantes. Por ejemplo, para el tercer mundo, es la obra de Freud, Eros y civilización, la que más se ha, digamos, discutido en el tercer mundo. Por favor. Pero ¿cómo se llamaba la obra de Freud? Sobre los Eros y civilización. La de Freud. Sí, no, perdón, la de Freud se llama El malestar en la cultura. El malestar en la cultura. Estimado público, como docente, y simplemente para que se diviertan, yo les aconsejaría que lean algo de Freud, además que está extraordinariamente bien escrito. Él era un eximio estilista. Dos obras yo les aconsejaría en su tiempo libre, nada que moleste otras actividades, que lean El malestar en la cultura y otra obra de la última que se llama El hombre Moisés y el monoteísmo, donde él demuestra que la religión monoteísta, el cristianismo, el islam, el judaísmo, es la obra de un hombre, es la creación de una personalidad. Es una teoría muy interesante, como Freud, el hombre Moisés y el monoteísmo. En castellano tal vez se llama solamente Moisés y el monoteísmo. Esta obra nos muestra cómo, estimado público, algo que nos parece una creación colectiva, la religión, ¿no es cierto? A todos nos parece que es algo que nace de las entrañas del pueblo, de la cultura, que es una obra altamente colectiva. Aquí, estimado público, Freud, con muy buenos conocimientos de arqueología, egiptología, etc., nos da la teoría diferente, que el monoteísmo sería la creación de una persona, de un faraón egipcio, el único que ha habido que tenía pretensiones intelectuales. Eso es muy raro, porque todos sabemos que entre los gobernantes rara vez aparece un pensador, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tuviésemos en América Latina que elegir a un presidente actual que sea un creador intelectual, a mí no se me ocurriría ningún nombre. Pero ha habido en la historia uno que otro gobernante que también ha sido un pensador. Y este faraón egipcio Amenofis IV habría sido el creador racionalista de todo el monoteísmo. Y este Freud trata de demostrar que el judaísmo, porque él tenía que defenderse, era la época de la Segunda Guerra Mundial. El libro apareció en 1939, cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, y cuando empezaba la gran persecución
judíos. Él trató naturalmente de reivindicar a los judíos como los creadores, o los continuadores, como los continuadores de una religión extraordinariamente racionalista, que tiene elementos humanistas, democráticos, etc., y no elementos brutales de las religiones clásicas. O sea, la religión de Amenofis IV no tenía ningún sacrificio de animales, ritos de sangre, ceremonias, procesiones, nada de eso, estimado público. Era una ética, era obviamente una religión para intelectuales, y por eso fracasó, porque el populacho quería obviamente ver ritos, sangre, procesiones, es decir, lo que siempre había visto, todo normal, comprensible, que la gente quería ver. Además, un conjunto de monoteísmo significa un solo Dios. En cambio, al populacho le gusta tener varios dioses. Con perdón aquí de las damas presentes, al populacho le encanta tener la figura maternal, protectora, bondadosa, que perdona todo entre las diosas superiores. En todas las religiones politeístas es así. En cambio, aquí es una religión pues fría, intelectual, es solamente una ética lo que ha propuesto este faraón, y eso al populacho obviamente no le gustaba para nada. Entonces, la restauración del politeísmo fue fácil y extremadamente popular. Esto es lo que muestra Freud, estimado público, que lo racional no es lo popular. Es también la época, no es la época actual. Es la época nazi, donde, la época también en el estado de Mussolini, de Stalin, etc., donde al público le encantaba la identificación fácil con el caudillo. Eso es lo que al populacho le encantaba, ver que había alguien que representaba en su omnipotencia los deseos que todos tenemos de tener poder. Entonces, estimado público, las religiones tienen esa vinculación con la política. Y el libro de Marcuse nos muestra esas vinculaciones con la política que también tiene la religión. Por eso el libro es muy interesante también para el tercer mundo, porque nos hace la pregunta muy simple: ¿vale la pena el culto a los sentimientos si ese culto es un culto que va contra la racionalidad política? Esa es la gran pregunta que también se hace Herbert Marcuse. Estimado público, veremos por razones de tiempo, que podemos dedicar solo unos minutos a cada obra, veremos, estimado público, la última de las grandes obras y la más popular de Marcuse, que se llama El hombre unidimensional, publicada en 1964, que fue obviamente uno de los factores que desencadenó, por lo menos en ciertos círculos, la revuelta estudiantil en toda Europa y gran parte del mundo, en México, por ejemplo, de 1967-68. El subtítulo de la obra es interesante porque es como un programa de vida. El subtítulo es Estudios sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada. Permítanme unas palabras sobre el subtítulo, porque aquí aparece por primera vez en la Escuela de Frankfurt la denominación que luego se convierte en usual y que la Escuela de Frankfurt ha mantenido hasta hoy. La Escuela de Frankfurt no habla de capitalismo como la denominación genérica del estado de cosas actual, sino que la escuela prefiere hablar de sociedad industrial avanzada, que incluye obviamente formas socialistas de organización. Entonces, el hombre unidimensional es muy interesante
porque incluye en su tratamiento a los regímenes socialistas que en esa época existían, la Unión Soviética, Alemania Oriental, y que eran una especie de muestra, de ejemplo, de paradigma social histórico para el resto del mundo. El gran mérito de Marcuse, creo yo, reside, estimado público, en mostrarnos que la división clásica entre socialismo y capitalismo es inexacta. Él cree que la división mucho más cercana a la realidad que podemos hacer es la división entre sociedades altamente industriales y sociedades tradicionales premodernas. O sea, en una palabra, entre lo premoderno y lo moderno, entre lo industrial urbano por un lado y lo todavía lo rural agrario por otro. Que esa es la división importante y no la división entre capitalismo y socialismo. Con argumentos muy simples, por ejemplo, la vida cotidiana de millones de trabajadores asalariados soviéticos o en Alemania Oriental o en Polonia en 1964, esa vida estaba sometida a los ritmos de la fábrica, a las alienaciones modernas, al flujo del dinero, a todas las constricciones y al disciplinamiento de la sociedad industrial, independientemente si era socialista o capitalista. Según Marcuse, para el ciudadano de la calle, el ciudadano normal que no posee acciones, que no es propietario de bienes de producción, etc., al 99% de la población, le era indiferente que el régimen sea socialista o capitalista, porque su vida cotidiana era una vida reglada por el disciplinamiento cada vez más elevador de toda la vida social. Esto engarza entonces con la obra anterior sobre Eros y civilización. Es esa contraposición, estimado público. Eros es a veces la contraposición a la civilización. Marcuse trata de mostrarnos, entre otros fenómenos, ha dedicado una obra específica al socialismo soviético, que la vida cotidiana en la Unión Soviética era, en 1964, lo más antierótico y lo más disciplinado, lo más antiestético y lo más racionalista, instrumental que uno podía imaginarse. O sea, no era la liberación que pensó Marx, no era la utopía que Marx tenía en mente. Si ustedes alguna vez le echan un vistazo a la ideología alemana o a otras obras del periodo más filosófico de Marx, ustedes se van a encontrar con la famosa frase: en la sociedad del futuro, o sea, la sociedad de la liberada del futuro socialista, el hombre puede ser en la mañana cazador, en la tarde agricultor, en la noche filósofo, sin ser profesionalmente ni agricultor, ni ganadero, ni filósofo. Es el ideal marxista del hombre total, que puede actuar según sus deseos a lo largo de su vida, a lo largo, por ejemplo, de un día. Entonces, esa visión del hombre que actúa en forma espontánea, dividiendo su día según sus gustos, es lo más alejado que uno puede imaginarse, según Marcuse, de la vida cotidiana de un trabajador soviético normal, donde uno está sometido a todo tipo de disciplinas, peor todavía en la época stalinista, donde la más leve falla de la disciplina podía llevarlo a Siberia, a los campos de concentración, etcétera, etcétera, que siempre necesitaban muchos trabajadores, porque las grandes riquezas de la Santa Rusia, de la Unión Soviética, hasta hoy están en el norte de Siberia, en las regiones más desagradables para vivir. Entonces, ¿cómo se lleva gente? Una solución es construir campos de trabajo no voluntario, sino forzado,
donde la gente tiene que trabajar y morir ahí en esos campos trabajando, como fueron los campos de concentración soviéticos. Entonces se pregunta Marcuse claramente, ¿qué espontaneidad, dónde está la propia definición de la esfera laboral durante el día en un campo de concentración soviético o en una fábrica en las grandes ciudades soviéticas? Es decir, la vida cotidiana era una vida extraordinariamente reglamentada y no había reuniones revolucionarias, no había huelgas, no había nada de eso que podría haber sido la vida normal en el mundo capitalista. Entonces, él, Marcuse, como izquierdista, estimado público, crea ese concepto de la sociedad industrial avanzada para mostrarnos que los factores comunes al socialismo en la Unión Soviética y al capitalismo en los Estados Unidos eran mayoritarios. O sea que se parecían mucho más entre sí los sistemas, sobre todo en el y bajo el criterio de la vida cotidiana de la mayoría de la población, que, como lo contrario, que hubiera sido, digamos, un régimen verdaderamente socialista. Este libro, obviamente, ustedes ya pueden ver por esa pequeña definición, por esos pequeños datos, se convirtió en la Biblia de los estudiantes revoltosos de Europa Occidental a partir de 1964. Era el libro que les decía, el mundo actual es el mundo de la disciplina industrial. El mundo actual es el mundo donde el ser humano es unidimensional en el sentido de que ya no puede ser en la mañana trabajador, en la tarde agrónomo, en la noche filósofo, etc. Ya no puede ser. El hombre pierde las dimensiones de la elección libre laboral, de la ocupación laboral, pierde esas posibilidades. El ser humano se convierte exclusivamente en un engranaje bien aceitado de una industria altamente racional, pero sometida a la racionalidad instrumental. Entonces de ahí viene la enorme vigencia y la vitalidad de este libro. Me permito mencionar lo que el mismo Marcuse ha reconocido. El libro tenía un mensaje subliminal religioso, es decir, un mensaje prácticamente mesiánico. Está escrito como si fuese al final de los tiempos históricos, antes de la gran catástrofe, antes de que la disciplina domine completa, total y absolutamente nuestra vida. Es decir, está escrito un poquito antes de que nos convirtamos todos en meros engranajes de un mecanismo robótico industrial. Como ven, son imágenes que hoy en día, con la robotización, etcétera, se han vuelto otra vez populares, ¿no? La imagen de que nosotros nos estamos convirtiendo, y cuanto más avanzada la sociedad, más rápidamente, en meros instrumentos, en meros procedimientos de un aparato gigantesco que es racional, pero que ya no lo podemos manejar, que nosotros somos en el fondo los engranajes manipulables de ese organismo. Entonces, este libro tiene ese mensaje subliminal porque es un texto inspirado, todavía, estimado público, en una dimensión que podríamos llamar romántica estética, que es tal vez la última herencia de Heidegger a Marcuse, ¿no? Porque es el libro, por contraposición, porque el libro canta, celebra todavía a los pocos rebeldes que no se han integrado a ese mundo, que son los estudiantes universitarios, los jóvenes poetas, los artistas, los que no tienen nada que hacer y los que empuñan el fusil en la selva.
Es un canto equivocado, claro, que no conocía mucho los detalles, o no quería conocer, es mi impresión, de que nunca quiso conocer los detalles de cómo era la lucha de los guerrilleros en la selva, que tenía una opinión extraordinariamente romántica sobre esos vietnamitas. No eso que el Che Guevara, él creía que combatían de día y que de noche en la fogata se leían mutuamente sus versos, sus creaciones artísticas, que de noche en la fogata comunitaria todos gozaban de las mismas niñas hermosas y que con esa energía renovada al día siguiente combatían al enemigo capitalista. Tenía esa idea romántica de lo que era Vietnam. Pero esa idea era la idea compartida por las masas estudiantiles en Europa Occidental. Por eso el libro tuvo esa extraordinaria difusión, un éxito realmente sin precedentes. Yo me acuerdo, estimado público, todo el mundo leía esa obra, todo el mundo. En el campo estudiantil donde yo me desenvuelvo en esos años, yo estudiaba en la Universidad Libre de Berlín en esa época, era como una lectura absolutamente obligatoria. Puedo contar como anécdota que una vez, después de mucho esfuerzo, yo conseguí invitar a un café a una chica muy guapa del curso. Y lo primero que hizo la chica, en lugar de hablar de cosas personales, fue tomarme una especie de examen sobre este libro. Y en vista de que yo apenas había visto la tapa, claro, yo me aplacé en el examen y en el favor de la chica. Entonces, estimado público, esta anécdota sirve sobre todo para mostrarles a ustedes que este libro, con ese mensaje religioso y artístico subliminal, que Marcuse él mismo reconoce que tiene el libro, o sea, la idea de que otro mundo es posible, que ese otro mundo es el mundo de los artistas, el mundo de los desclasados, de los desadaptados, de los que no quieren integrarse al mundo industrial moderno. El libro es una especie de celebración del epicureísmo juvenil, es un canto celebratorio de lo premoderno, de lo antiburgués o de lo preburgués. Es una alabanza de lo no integrado, de lo rebelde, de lo anárquico, de lo espontáneo, de lo diferente a lo normal en el mundo de la civilización industrial moderna. Entonces, es comprensible que grupos marginales, en el fondo, estudiantes universitarios, que solamente tienen esa vida agradable en los años en que estudian antes de ingresar al mercado laboral. Entonces, era como un manifiesto en favor de esos estudiantes de los países ricos y también un manifiesto en favor de una idea equivocada de lo que era la rebelión de la juventud a nivel mundial. Es un libro claramente anarquista, se podría decir, en el sentido de que es un libro que cree que el Estado es uno de los instrumentos perversos del sojuzgamiento, del disciplinamiento de la gente. Es por eso, estimado público, que el libro fue extremadamente popular en los años 60, 70, 80, hasta, digamos, el fin del mundo socialista, ¿no? Porque después de 1989, las prioridades filosóficas también han sido otras, eso lo vamos a ver a partir de la próxima sesión. Las prioridades han cambiado completamente. Tanto la crítica a la sociedad industrial moderna como la imagen romántica de Marcuse de una posible oposición a ese mundo altamente disciplinado, las cosas han perdido hoy importancia. Por razones de tiempo, permítanme una última observación sobre este libro. Este libro, estimado público, tiene su importancia porque él ha notado que algunos conceptos marxistas ya son obsoletos. No es que sean falsos. Obsoletos significa que son anacrónicos, que ya no tienen que ver con el tiempo actual, que pueden haber sido muy razonables en épocas
Entonces, él lo que hace es demostrar que las categorías clásicas marxistas, el valor del trabajo, que eso del mundo conocido, es una rebelión contra ese mundo que después de todo los socialistas lo han cantado durante décadas: la industrialización, el convertir a las masas campesinas en obreras. Todo eso, estimado público, está ahora criticado por Marcuse. Entonces es una obra naturalmente que nos muestra, en primer lugar, que todo el mundo industrial avanzado es una robotización, es en el fondo una pérdida de la humanidad, el disciplinamiento total de la humanidad, el hecho de que nos hayamos convertido en robots bien aceitados, estrictamente racionales, o sea, siguiendo a Freud, que ese mundo ha tocado límite porque nos hemos convertido en máquinas, ya no somos humanos. Ustedes ven entonces la relación muy estrecha con su obra Eros y Civilización. En una palabra, Marcuse, el mérito es habernos mostrado los lugares oscuros y negativos de la sociedad industrial moderna. Nos ha mostrado la fuerza gigantesca y negativa de la racionalidad instrumental, y nos ha mostrado también, podríamos decir, la caída del humanismo en toda forma. O sea, nos muestra que el humanismo clásico está en caída. Ahí habríamos, estimado público, terminado a Marcuse, de brevísimo curso a toda velocidad, y después de una pausa vamos a entrar a ver la obra de Theodor W. Adorno. Entonces, estimado público, unos minutos de pausa.